tiro de proyectiles, donde el ejercicio dice: en una feria se gana una jirafa de peluche lanzando una moneda a un platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la mano a una distancia horizontal de 2,1 metros. Desde ese punto, si lanza la moneda con una velocidad de 6,4 metros por segundo y a un ángulo de 60 grados sobre la horizontal, y nos pide ignorar la resistencia del aire. Y en la parte A nos pide calcular la altura de la repisa sobre el punto de donde se lanza la moneda, y en la parte B, qué componente vertical tiene la moneda justo antes de caer en el platito. O sea, la velocidad final en Y, ¿no? Que sería la componente vertical. Bien, aquí tenemos la persona que está lanzando la moneda con una velocidad inicial de 6,4 metros por segundo. Y además tenemos aquí lo siguiente: una distancia horizontal de 2,1 metros, ¿no? Y nos pide calcular la altura. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: descomponer esta de aquí en sus componentes, que sería acá velocidad inicial por el coseno de 60 grados, ya que eso es en el eje X. Ahora, eso en el eje Y también vamos a descomponer, y sería entonces la velocidad inicial por el seno de 60 grados. Bien, hemos descompuesto aquí la magnitud de la velocidad inicial, ¿no? Entonces, en sus dos componentes, que serían aquí en el eje X y en el eje Y, ¿no? Bien, ahora vamos a poner aquí en el eje Y, en el eje X, tendríamos aquí simplemente una velocidad constante, ¿no? Una velocidad que va a ser constante, ya que no va a intervenir la aceleración de la gravedad. Entonces tendremos que usar simplemente la fórmula aquí. Tenemos un delta de X o X, o sea, pondremos X, que representa la distancia, es igual a velocidad en X por el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, como en X la velocidad es constante, sabemos que aquí tendríamos velocidad. Entonces, velocidad en X va a ser igual a velocidad inicial por el coseno de 60 grados, ¿vale? Entonces tenemos aquí velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno de 60. Entonces tenemos Bx es igual a velocidad inicial, que es 6,4 por el coseno de 60, que es un medio. Y tendríamos entonces una velocidad en X de, sacando mitad de 6,4 va a ser 3,2 metros por segundo. Y esto va a ser la velocidad constante en el eje X. Bien, y si conocemos la velocidad en el eje X, podemos calcular el tiempo, ¿no? Ya que conocemos X o delta de X, que es 2,1 metros. Entonces vamos a reemplazar. Aquí tendríamos lo siguiente: X, que representa la distancia horizontal, entonces va a ser 2,1, va a ser igual, vamos a omitir las unidades, a velocidad en X, que es 3,2 por el tiempo, que es lo que queremos calcular. Entonces vamos a multiplicar por t, y 3,2 que está multiplicando a t baja a dividir, y tendríamos que el tiempo va a ser igual a 2,1 sobre 3,2, donde el tiempo va a ser igual. Entonces, con la ayuda de la calculadora vamos a ver cuánto es eso: 2,1 entre 3,2, y eso va a ser 0,656 con 3 decimales. Tenemos aquí 0,656 con 3 decimales, ¿no? Recordemos que el tiempo está siempre en segundos. Entonces aquí vamos a poner, tenemos un tiempo igual a 0,656 segundos. Ese tiempo es el mismo tiempo para esta distancia en X, o sea, 2,1. Por lo tanto, este tiempo va a ser el mismo tiempo que tarda en caer la moneda al platito, ¿no? Que será entonces de 0,656. Ahora, gracias a calcular el tiempo, nosotros podemos calcular la altura, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en el eje Y, aquí pondremos en el eje Y, tenemos
la aceleración de la gravedad constante, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tendríamos que usar delta de y, o la altura va a ser igual. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 60 grados. Y esto por el tiempo menos 1/2 de la gravedad y multiplicado por tiempo al cuadrado. Bueno, esto es una ecuación de la cinemática aquí ya personalizada para este tipo de ejercicios que son de tiro parabólico, ¿no? Entonces vamos a calcular la altura o delta de y, donde h va a ser igual a velocidad inicial. Tenemos 6,4 por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2 menos, bueno, aquí nos faltó el tiempo. Entonces el tiempo, recordemos que es 0,656. Aquí pondremos 0,656 menos 1/2 de la gravedad. Recordemos que la gravedad es 9,8. Sacamos mitad y nos va a quedar simplemente 4,9 por tiempo al cuadrado, que va a ser entonces 0,656 y esto elevado al cuadrado. Entonces tendremos una altura. Vamos a calcular de una forma directa esto con la calculadora para no perder ningún decimal, ¿no? Bien, entonces 6,4 por raíz de 3 sobre 2, y esto multiplicado por el tiempo, que es entonces 0,656 menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, que es 0,656 al cuadrado, y esto va a ser 1.527. Tendremos una altura de 1.52, o sea 1.527 metros, ¿no? Recordemos que la altura siempre está en metros. Bien, ya hemos calculado aquí la altura. Entonces la altura es igual, altura va a ser igual a 1,527 metros, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la componente de la velocidad en el eje vertical, ¿no? Entonces vamos a borrar, ya que hemos calculado la altura, ya hemos calculado o hemos terminado en la parte A. Bien, ahora vamos a calcular la velocidad final en y, que es el componente vertical. Entonces vamos a usar para este caso lo siguiente: esta ecuación de la cinemática, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial en y, menos, en este caso, porque tendría que ser más, ¿no? Porque estamos en contra del sentido de la gravedad, ¿no? Entonces menos la gravedad por el tiempo. Bien, aquí voy a explicar algo. Cuando pongo simplemente velocidad inicial en y, simplemente vamos a analizar la velocidad simplemente en lo que es en el eje y, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es lo siguiente: así como hicimos para este caso de velocidad en x, tendríamos velocidad inicial en y va a ser igual, tendríamos aquí velocidad inicial por el seno de 60, ¿no? Velocidad inicial por el seno de 60 grados. Entonces tendríamos aquí una velocidad inicial en y que va a ser igual a 6,4 por el seno de 60. Seno de 60, vamos a ver cuánto es eso. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y tendríamos una velocidad inicial en y que es igual a 6,4. Vamos a ver, 6,4 por raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos aquí, podemos sacar mitad, que es 3,2 raíz de 3, ¿no? Esto sería la velocidad inicial en y. Bueno, entonces para evitar esto, también lo que podemos hacer es lo siguiente: aplicar aquí a la fórmula simplemente esto. Tendríamos velocidad final va a ser igual a velocidad inicial en y por el seno de 60 grados menos la gravedad y multiplicada por el tiempo, ¿no? Para no estar haciendo esto por separado. Entonces, si hacemos eso, es mejor, porque no vamos a perder decimales. Entonces vamos a borrar esto. Borramos esto de acá
¿no? Ya que estamos multiplicando a la velocidad en y por el seno de 60, ¿no? Porque recordemos que el movimiento de proyectiles es un movimiento compuesto en el eje y y en el eje x, ¿no? Entonces tendremos una velocidad final que es en el eje y. Aquí podemos poner velocidad final en el eje y va a ser igual a velocidad inicial por el seno de 60. Recordemos que eso va a ser entonces 6,4 por el seno de 60, que es entonces 5,54. Aquí tenemos 5,54 menos la gravedad, que es 9,8 por el tiempo. Y el tiempo ya hemos calculado que era, entonces aquí recordemos que el tiempo era de 0,656, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto es eso con la ayuda de la calculadora. Tendremos 5,54 menos 9,8 por 0,656, y tendremos entonces una velocidad final en y que va a ser igual a vamos a ver a cuánto es, menos 0,88, ya redondeando a 2 decimales, ¿no? Y eso va a ser entonces la componente vertical de la velocidad en el eje y. Y las unidades de metros por segundos. Y esto sería la parte B que nos pedía calcular el problema.